Las grandes crisis, sobre todo de salud, provocan enormes cambios. Después de la gran peste del siglo XIV vino el Renacimiento. Ahora, en esta gran peste que recorre al mundo, vamos a revalorar también el sentido de la vida y el respeto por la ciencia. Los cataclismos naturales y también humanos hacen que nuestras sociedades reconfiguren su forma de relación y aprendan para adaptarse justamente de epidemias como la del coronavirus. Vamos a ver un mundo muy distinto, una sociedad mexicana y un gobierno muy distintos después de esta experiencia que no nos quepa duda. Ojalá y sean nuestros mejores ángeles y no nuestros peores demonios quienes reconstruyan y adapten a la sociedad por venir. A niveles sociales, económicos, públicos, después de la pandemia tendremos una suerte de nuevo mundo. Un nuevo mundo donde se discutirán y se analizarán muchas cosas. Una de ellas, que no es en absoluto menor, entre la trascendencia entre un sistema mucho más autoritario y la defensa al mismo tiempo de la privacidad. Las consecuencias del coronavirus en el mundo traen consigo un replanteamiento de una realidad que requiere ser interpretada de manera correcta. Ese es el gran desafío en este momento. Ni las crisis ni las epidemias son eternas. Estamos atravesando por un momento muy difícil en prácticamente toda la humanidad, que han movido las estructuras no solamente sociales, las emocionales, las relaciones familiares, nuestra relación y las relaciones internacionales. Todo lo toca una crisis de salud. Todos los puntos de nuestra vida en comunidad y de nuestra vida inclusive personal. El arte, la cultura, la ciencia, la relación con la economía, con la naturaleza, en fin, va a ocurrir, no digamos un cambio de sociedad, pero sí una realidad diferente saldrá de esta crisis global de salud que estamos viviendo. Yo pienso que sí, pero primero los escucho. Mira, Pablo, es inevitable. Déjame hacer un par de referencias históricas. Hoy se está rigiendo la crisis sanitaria por lo que define la Constitución, sobre todo por el Consejo de Salubridad, este Consejo General. Ese párrafo de la Constitución, en 17, surge por la crisis de peste, mira nada más, que hubo a principios de siglo, y por cierto que hizo que Tamaulipas y Nuevo León tuvieran una relación incongruente, incluso se pelearan. Entonces la Constitución en ese momento fijó y se habló de que la única tiranía en épocas sanitarias tenía que ser la tiranía de la autoridad sanitaria. Mira nada más como una crisis coloca en la Constitución. Y déjame poner otra muy rápida. Hoy una de las profesiones más nobles, la enfermería, se deriva no tanto de la crisis que provocó la Primera Guerra, sino que las Florencias Nightingale de la época surgen justamente para enfrentar la gripe española. Sí, transformaciones que hacen que los sistemas se adapten, se transformen, nuevos oficios y desde luego nuevas instituciones sanitarias, que es lo que yo creo en primera instancia va a ocurrir después de esta epidemia. Yo creo que además de todo esto lo que vamos a tener, y lo dicen los especialistas, no es una ocurrencia, es la lucha por la privacidad. Si uno ve los mecanismos de control que se han utilizado para la epidemia, para la pandemia, hay numerosos mecanismos de control, de localización de la movilidad de las personas y en muchos estados, sobre todo en Asia, pero eso inevitablemente se va a ir trasladando hacia Occidente, un control personal de las actividades de las personas. Vamos a tener un mundo donde si hoy con estos instrumentos, los teléfonos y demás, nuestra privacidad está mucho más acotada que en el pasado, en el futuro vamos a tener que dar una verdadera lucha por mantener márgenes de privacidad, porque me parece que después de esta epidemia
Tú lo decías, y se decía a principios del siglo pasado, la tiranía de la salud. Bueno, con la tiranía de la salud va a haber la tentación de que haya mecanismos mucho más autoritarios, mucho más cercanos al control de la persona, y me parece que la verdadera lucha la vamos a tener que dar en ese ámbito. Y creo que digamos, el referente que uno puede tener con respecto a esto es qué le ha pasado al ser humano frente a este tipo de enfermedades para las cuales no tiene respuesta. Ese es el gran terror. Sí, por un lado, pestes sobre las cuales no puede controlarlas, y entonces empieza a inventar a veces una serie de mitos con respecto a cómo surgieron, quién tiene la culpa, empezar a culpar a determinado grupo social de que es el que la proliferó, etcétera, etcétera. Mitos enormes y grandes prejuicios se crearon hace no tanto con el VIH-Sida, cuando precisamente aparece otra vez una modalidad de algo que se genera y que no se tiene control, no se sabe cómo se maneja, y entonces empieza esa satanización de la homosexualidad, por ejemplo, bajo el principio de que otra vez ahí aparece una pandemia que no se puede controlar y que hasta que se encuentran elementos científicos para determinar cómo se maneja y qué es lo que se hace, esto aterriza en algo que se puede manejar dentro de un esquema de salud pública. Este tema del coronavirus vuelve otra vez a manejarlo, y es importante encontrar base científica para, por supuesto, determinar el origen, cómo se va a controlar en el futuro, y esto también para anular cualquier posibilidad de ir generando prejuicios nuevos, desde el tema que si los chinos, que si arma biológica, etcétera, toda esta serie de elementos que se van creando alrededor de las enfermedades, que es utilizado socialmente para atacar a uno u otro grupo y que termina siendo quizá el arma más mortal que el propio virus como tal, y que socialmente arrasa a poblaciones. Es cierto, el virus lo hace y después termina siendo un arma social para eliminar incluso poblaciones enteras bajo el argumento de que son ellas las portadoras o aquellas que han hecho proliferar el virus. Yo ahí tengo mis reservas con lo que dice César, sin llegar a los extremos de estigmatizar a grupos sociales, etnias, pero sí tiene que haber una responsabilidad global con lo que se hace en lo individual. Perdón, China no puede, lo leíamos en un periódico internacional hace unos días, China no puede seguir comiendo animales salvajes, porque esos son tradicionalmente los que contagian de estas pandemias. Le pasó por comer murciélagos salvajes, por comer ratas salvajes, y ese tipo de cosas ya no pueden seguir sucediendo. Sí, hay una responsabilidad que se tiene que asumir. Dicho lo anterior, paso a lo siguiente. Creo que un reto importante y un peligro importante es que idealicemos los sistemas autoritarios, que a raíz de esta crisis, que los primeros capaces en controlarla fueron los chinos, gracias a un sistema totalitario, que hay un control social muy fuerte, muy férreo, en contra de democracias que son laxas, que permiten que sí, que no, y tenemos el pico de lo que está ocurriendo en Italia, y vas a ver lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que va a rebasar a Italia y a China y a todos los países. Es decir, que idealicemos la eficacia de los gobiernos autoritarios y en desmedro de las democracias con las libertades como las conocemos. Ahora, esta idealización parte de una premisa falsa. Y es que en realidad lo que ahorita se ha probado hasta ahora es que la principal variable que le da inmunidad a las sociedades para soportar la pandemia y salir bien librados es un buen sistema de salud, no un sistema autoritario, como decía Pablo. Y lo vemos muy claramente. Ahí donde hay un sistema de salud desmantelado, ¿no? A la siglo XIX, es decir, pagado, financiado fundamentalmente por la plaza de trabajo que uno tiene, por cierto es el caso mexicano, en su mayoría todavía, las cosas salieron muy mal. Y voy a dejar a China a un lado porque es excepción, pero ahí donde hubo un sistema de buena cobertura, suficientemente financiado, ¿no? Con capacidades médicas importantes, se logró, pues en efecto, que el contagio continuara, pero que la letalidad disminuyera. ¿Te puedo interrumpir? No, perdón, lo que termines. Pero sí, el tercer mejor sistema sanitario del mundo lo tiene España y el cuarto Italia.
Pues mira, ahí, Pablo, hay una discusión, ahora estamos todos leyendo mucho de cómo se ha desmantelado el español y el italiano en los últimos 10 años. Claro que eran los mejores, pero no tengas duda, el problema es que se desmantelaron porque se tomó la decisión de disminuir clínicas de proximidad, clínicas de prevención, se disminuyó el número de hospitales en segundo nivel. Es decir, esa es exactamente la prueba. ¿Y dónde está mi contrafáctico? Inglaterra. Tú vas viendo en Inglaterra una curva que se mantiene, no es que no haya sido peligrosa, pero que se mantiene bajo control porque siguen teniendo los mejores sistemas, lo mismo que los países nórdicos. Y yo creo que en este sentido sí vamos a una reflexión global. Ese es el tipo de sistemas que requerimos para enfrentar este tipo de pandemias que no se van a detener porque estos virus siguen dando la vuelta. Ahora, pero a ver, el control de este tipo de pandemias, lo más exitoso, incluso más que Gran Bretaña y demás, han sido 3 países: Corea del Sur, Singapur y Taiwán. Que tienen muy buen sistema. Y Japón, pero no había llegado tampoco con tanta virulencia el virus. Y lo han hecho con mecanismos de control, no con mecanismos de control a los chinos, digamos, que es de un sistema autoritario, pero sino con un sistema de pruebas. Pero vuelvo al tema, el sistema de pruebas, para que funcione, tiene que ser un sistema que tenga un alto control sobre las personas que se aplica la prueba. Hay mecanismos que se están tratando de implementar en esos países y se liga a lo que tú decías. No todos tenemos un reloj inteligente, cualquier aplicación de un reloj inteligente se puede hacer que controle temperaturas, que controle movimientos, que controle cosas. Ese es el peligro real del Estado autoritario, porque todo eso va a haber una autoridad sanitaria y eso se va a imponer por lo que tú decías, porque estas epidemias con la movilidad que tiene el mundo actual se van a imponer y vamos a tener instancias que van a poder controlar los movimientos, las actitudes y hasta a partir de eso los gustos de las personas. Cambridge Analytica va a ser una tontería comparado con todo esto. Y yo sí quería, lo que plantea Pablo con respecto a que si China tendría que cambiar su cultura de alimentación, es muy distinto decir, aquí tenemos un elemento científico real que te dice los murciélagos o el tipo de animal está generando... Animales salvajes. Animales salvajes, etcétera, está generando, a decir, los chinos son los que producen... El virus chino, ¿no? Bueno, es que ese el señor del norte, es ¿no? que ese El es el virus chino. Pablo, perdón, yo te entiendo, tu razonamiento me parece totalmente lógico, pero lo que estamos generando es el culpar directamente a un determinado individuo del proceso de desarrollo del virus como tal. Y esto se produce. El tema de la homosexualidad, por ejemplo, fue durante mucho tiempo vetado por precisamente el tema del VIH-Sida. Pero eso es distinto. No, La sí. homosexualidad es distinta. No, puedes comparar la homosexualidad, que es algo natural, sí, está bien. a comer animales salvajes que no yo te tienen entiendo. ninguna verificación. Pero llegaste al punto en donde tuviste que generar en la cultura el uso de preservativos para evitar precisamente elementos de contagio. Y es muy distinto, insisto, el ejercer una cultura de higiene y desarrollarla como tal, a empezar a culpar a grupos humanos de ser los causantes de este tipo de elementos. Ok, de acuerdo. Culpar a grupos humanos, no. Culpar prácticas indebidas, sí. Se nos fue el tiempo, recurso muy limitado y nos vemos en la próxima semana.